Bienvenidos a El Debate, el espacio donde analizamos a fondo las tensiones operativas y estratégicas del mundo corporativo. Eso es. Y hoy nos enfrentamos a una pregunta verdaderamente crítica para cualquier organización. Exacto. Imagina por un momento a un organismo biológico que es extraído de su ecosistema natural y arrojado a un entorno completamente extraño, hostil, con reglas nuevas. Tiene que adaptarse rápido o no sobrevive, claro. Justo. La biología evolutiva es muy clara, o sea, este organismo debe mutar, debe adaptar su camuflaje, alterar su dieta, desarrollar nuevas defensas, y si no adapta sus características externas a esa realidad implacable, perecerá, por muy sanos que estén sus órganos internos, ¿sabes? Ya, y esa es la analogía perfecta para una empresa en periodos de, digamos, máxima vulnerabilidad, como una expansión internacional o el temido cierre del año fiscal. Eso es. Entonces, la pregunta central de hoy es, ante este nivel de tensión, ¿cuál es el factor determinante para la supervivencia? Mi postura, y estoy muy seguro de esto, es que el éxito corporativo depende de manera absoluta de la adaptación estructural externa y la investigación exhaustiva del mercado local. Las buenas intenciones son irrelevantes si el mercado no te comprende. Bueno, a ver, yo sostengo una postura diametralmente opuesta. Ninguna estrategia externa, por brillante que parezca en un PowerPoint, es viable sin una cohesión interna profunda. Hablo de medidas activas para proteger la resiliencia psicológica del equipo. Ya veo por dónde vas, pero... Porque la verdadera amenaza, la que hunde los proyectos antes de que el mercado pueda siquiera juzgarlos, siempre viene desde dentro. El problema de tu visión tan darwiniana del mercado es que asume que la adaptación surge por arte de magia. Magia no, análisis puro. Ya, Elo, volviendo a tu analogía, un organismo no puede mutar, ni siquiera puede sostener sus funciones vitales si a nivel celular se está colapsando. O sea, discrepo profundamente de que el colapso interno sea el factor principal. El entorno empresarial perdona la fatiga, te lo aseguro, pero jamás perdona la falta de preparación estructural. Mira, los datos que tenemos sobre la mesa son abrumadores. A ver. La Harvard Business Review indica que el 70% de las estrategias de internacionalización fracasan durante el primer año. Un 70%. Y este fracaso masivo no es emocional ni psicológico, es un fracaso técnico de lectura del entorno. Sí, conozco el dato, pero... Déjame terminar la idea. Statista nos muestra que el 78% de las empresas que investigan la viabilidad del mercado logran adaptarse. Analizar a la competencia, comprender el marco legal, todo eso son acciones externas empíricas. O lo haces y sobrevives o no lo haces y desapareces, independientemente de la moral de la plantilla. Vale. Fíjate en un detalle de esa estadística del 70% de fracasos de la que hablas. Lo llamas fracaso técnico, como si las empresas no tuvieran acceso a los mismos informes de mercado que estamos citando nosotros. Bueno, no todas saben interpretarlos. Exacto. ¿Y por qué no saben? Porque nos enfrentamos a una epidemia silenciosa que destruye precisamente esa capacidad de lectura. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el burnout, el síndrome del trabajador quemado, afecta ya al 30% de los empleados europeos. Es una cifra alta, sí. Es altísima. Y no estamos hablando de simple cansancio al final de la jornada, ¿eh? Es una alteración cognitiva real. Cuando una empresa se enfrenta al último trimestre del año, de nada sirve diseñar un plan algorítmicamente perfecto si el cerebro del equipo que debe ejecutarlo está, inundado de cortisol. Ya, pero seamos pragmáticos. Entiendo la gravedad del burnout, pero la adaptación tiene que ser tangible. El cliente final no interactúa con los niveles de cortisol de tus empleados. No directamente, claro. Interactúa con el producto. Si la empresa no muta su packaging, sus ingredientes, será devorada. Piensa en el clásico error catastrófico de Pepsi en China. Lo de la traducción... Sí, cuando su eslogan se tradujo literalmente como «Pepsi devuelve a tus ancestros de entre los muertos». Fue un desastre. Una falta de lectura externa imperdonable. Y compáralo con el éxito arrollador de McDonald's en India. Entendieron la restricción cultural sobre la ternera y no solo cambiaron el marketing, alteraron toda la cadena de suministro para crear el Mac Aloo Tikki, una hamburguesa de patata y guisantes. Totalmente. O sea, eso es escuchar al consumidor. Al centrarte en el bienestar interno, omites que el consumidor chino no penalizó a Pepsi porque sus traductores estuvieran estresados. Lo hizo porque el mensaje era ofensivo. Claro que el consumidor solo dé el producto, pero me parece que omites el mecanismo causal. Fíjate, ¿cómo crees que se llega a aprobar una campaña multimillonaria con un eslogan sobre muertos vivientes?
porque no revisaron el texto localmente. Pero ese error no ocurrió en el vacío. No es una simple falta de lectura externa. Es el resultado directo de decisiones humanas fallidas provocadas por la sobrecarga cognitiva. Bajo estrés extremo, el cerebro sufre lo que llamamos visión de túnel. Vale, ¿y eso qué implica en la práctica? Pues que el córtex prefrontal que evalúa riesgos complejos se apaga y el objetivo pasa a ser cumplir el plazo de entrega a toda costa. En un equipo con un 30% de burnout, estoy segura de que el traductor junior local vio el error. ¿Tú crees? Segurísimo. Pero en un entorno jerárquico y agotado, sin cohesión, ese empleado no tiene la seguridad psicológica para levantar la mano, paralizar la campaña y decirle al vicepresidente de marketing que se equivoca. Entiendo el punto. El estrés sostenido penaliza la disidencia. Para que surja una innovación como el Makalu Tiki, necesitas un equipo con lucidez mental y confianza estructural. La adaptación externa es solo el síntoma. La salud cognitiva es la causa. A ver, quienes nos escuchen desde departamentos de finanzas probablemente estén pensando que este enfoque en la seguridad psicológica es un lujo inasumible cuando te enfrentas a barreras de entrada duras. No es un lujo, es una necesidad. Pero hablemos de mitigación de riesgos reales. Las barreras legales no se superan con lucidez creativa, sino con rigor técnico-clínico. McKinsey señala que el 42% de los fracasos en expansión se deben a problemas legales no previstos. Sí, problemas regulatorios. Exacto. Homologación de productos, el mercado CE en Europa, leyes locales. Y más allá de lo legal está la arquitectura financiera. El rigor técnico es indispensable, nadie lo niega. Pero, ¿de dónde surge ese rigor? Surge del análisis de variables inmutables. Plantéatelo así. La estrategia de precios requiere entender los umbrales psicológicos. En España, un producto a 49 euros es una compra inteligente, una ganga. Sí, el típico precio anzuelo. Pero si por un error de aduanas tienes que subirlo a 51 euros, cruzas un umbral invisible. El consumidor extranjero ya lo categoriza con productos premium de 60 euros. ¿Y el mercado lo rechaza? Claro, la elasticidad del precio. Justo. Entender eso requiere un trabajo analítico monumental. Un error en una partida arancelaria te hunde. Y francamente, la moral de la plantilla no altera las leyes aduaneras de Japón ni cambia el umbral psicológico de un precio. Absolutamente. La moral no cambia la ley arancelaria. Pero volvemos a confundir la herramienta con el artesano. Asumes que el rigor analítico es un recurso inagotable, que lo enciendes como un interruptor. Bueno, para eso contratas a profesionales. Ya. Pero aquí introduzco un riesgo oculto mucho más letal que una normativa fiscal extranjera. La renuncia silenciosa y la fuga de talento. Un equipo exhausto y no reconocido cometerá esos errores legales del 42% de McKinsey precisamente porque utilizan heurísticas domésticas. Espera, ¿a qué te refieres exactamente con heurísticas domésticas? A los atajos mentales. O sea, cuando un analista financiero está al borde del colapso trabajando 60 horas en un cierre de año, su cerebro no tiene energía para investigar la elasticidad de precios en un mercado nuevo. Ya veo. Aplica la heurística doméstica. Si este margen funciona en España, funcionará allí. Hacen el mínimo esfuerzo viable para sacar el expediente. ¿Y cómo evitas esos atajos? Construyendo una red de reconocimiento interno. ¿Reconocimiento interno? Sí, visibilizando los hitos del equipo. Un panel que demuestre de forma tangible. Este trimestre hemos superado 12 auditorías y crecido un 25%. No es vanidad, contrarresta el sesgo de negatividad bajo presión. Un empleado que entiende su impacto real es el que revisa 3 veces ese salto de precio de 49 a 51 euros. Bueno, es un argumento hábil tratar de convertir el estado anímico en una herramienta de auditoría, pero la realidad del mercado nos obliga a mirar hacia la descentralización. Hablemos de cómo y dónde fluye la comunicación. Adelante. Porque creo que aquí se desmonta esta visión centrada en el empleado. La comunicación que de verdad mantiene a flote a la organización bajo presión extrema debe ser radicalmente externa. Tienes que hablarle a quien te compra, en su plataforma. Data Reportel es clarísimo. El 64% de los usuarios descubren nuevas marcas a través de redes locales.
¿Y cómo afecta eso a la operativa interna de la que hablamos? Afecta en que el esfuerzo monumental tiene que estar dirigido a descifrar ese código externo, no a mirarse el ombligo. Si una marca española se expande a Japón asumiendo que su estrategia de Instagram funcionará allí, está condenada. Claro, ¿allí usan Line o Twitter? Exactamente. Y no es solo cambiar de app. Occidente tiende al minimalismo visual, mientras que en Japón el diseño de interfaces de alta conversión suele requerir una densidad de texto que a nosotros nos parece caótica. Si tus desarrolladores no invierten su tiempo en adaptar el producto a ese contexto, no venderás nada. El oxígeno entra por las ventas. A ver, lo que describe sobre la adaptación de interfaces es técnicamente impecable. Pero detente un segundo a analizar la profunda hipocresía corporativa que supone obsesionarse con esa localización externa mientras se ignora sistemáticamente la localización interna. ¿Hipocresía? Exigir que una empresa hable el idioma de su cliente para sobrevivir no es hipocresía, es la base del comercio. Es hipocresía cuando exiges que tu organización despliegue un nivel supremo de empatía cultural para entender por qué un cliente en Tokio prefiere la aplicación Line, pero esa misma organización es estructuralmente incapaz de entender las barreras de sus propios ingenieros remotos en Málaga. Vale, pero es que un relato interno no genera ingresos de forma directa. No, pero evita el colapso de las operaciones que los producen. La localización interna significa desmantelar los hilos de información, establecer canales bidireccionales reales en lugar de correos genéricos. Has criticado antes las dinámicas de recursos humanos, pero establecer bloqueos de comunicaciones fuera del horario laboral construye el tejido conectivo necesario. Ya, pero... Fíjate. Si eres incapaz de comunicarte de forma auténtica y vulnerable con un empleado que trabaja para ti a cientos de kilómetros, jamás tendrás el músculo empático para descifrar a un consumidor en Japón. Entender que necesitan Line y no Instagram es solo un subproducto de una cultura interna que sabe escuchar. Entiendo perfectamente la conexión que estableces. Argumentas que la seguridad psicológica es el prerequisito para la inteligencia cultural hacia el exterior. Exactamente. Sin embargo, no puedo evitar volver a la frialdad de los números. En periodos de máxima tensión corporativa, no estamos en un seminario de sociología, estamos frente a una cuenta de resultados con el tiempo en contra. Pero, ¿esa cuenta de resultados la hacen personas? Sí, pero el mercado es un juez ciego. El 70% de fracasos que reporta Harvard Business Review no ocurre principalmente porque los equipos no se escuchen, ocurre porque el producto no encaja, porque no se superan las barreras regulatorias del 42% de McKinsey o porque se ignora el anclaje psicológico del precio. La adaptación externa empírica es el motor de la rentabilidad. Y seamos honestos, es esa rentabilidad externa la que financia las operaciones internas que tú defiendes. Y yo, para recapitular y sintetizar mi postura, te advierto que fijarse únicamente en esa rentabilidad es construir un castillo sobre arenas movedizas. Esa lectura gélida y analítica que demandas es una quimera inalcanzable si la organización está fracturada. Bueno, fracturada es una palabra fuerte. Pero es la realidad. Cuando 1 de cada 3 empleados está quemado, las heurísticas del estrés reemplazan al análisis profundo. Sin un equipo mentalmente ágil, los informes de estatistas son simplemente números vacíos en un Excel que nadie tiene la energía de interpretar correctamente para evitar el desastre. Bueno, llegados a este punto, es evidente que no estamos frente a una disyuntiva de suma cero. La sofisticación del entorno empresarial moderno nos obliga a ver que estas dos perspectivas están entrelazadas. La estrategia de mercado externa y la infraestructura psicológica interna operan ineludiblemente como vasos comunicantes. Totalmente de acuerdo. El éxito empírico en nuevos mercados, lograr lanzar el Makalu Tiki en India, valida el enorme sacrificio del equipo y les da un propósito. Pero a su vez es esa red de seguridad interna la que proporciona la audacia necesaria para ejecutar la estrategia externa sin cometer errores letales. Que desde luego nos aleja de soluciones simplistas. Invitamos a quienes nos escuchan a aplicar este escrutinio a su propio entorno. En el próximo pico de presión de vuestra empresa, ¿qué frente está a punto de ceder primero? Es la reflexión perfecta para llevar a la próxima reunión de estrategia, ¿verdad? Observar dónde se están asignando realmente los recursos. Sin duda. Y para cerrar, llevémoslo al terreno de la exploración. Cuando lanzamos un barco a navegar por aguas turbulentas, ¿qué decidirá si descubre un nuevo continente o si termina en el fondo del océano?
¿Será la precisión milimétrica de los mapas estelares y las corrientes, o será la resistencia de la tripulación que achica el agua desde el interior cuando llega la tormenta?